puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a seguir pendientes y hablando acerca del tema de la palabra revelada, pero quiero empezar desde aquí. Nosotros hablamos de orar y hace 8 días estuvimos colocando unos ejemplos acerca de la oración. Y al parecer orar es fácil, en teoría, pero en la práctica tenemos muchos inconvenientes a la hora de orar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿A quién le gusta orar? Levante la mano. Muy bien. ¿A quién le cuesta trabajo orar? Ay, que me alegra que haya honestidad, sinceridad. ¿Quién tiene que pelear con él mismo para orar? Levante la mano, a ver. Si una pelea contra uno mismo. ¿Y sabe algo? La Biblia habla que la oración es la manera como me conecto con Dios. Pero hay alguien interesado en que yo no me conecte con Dios, usted lo va a entender por qué. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará. ¿En dónde? En público. Ahora, escúcheme por favor atentamente. La religión es la mayor enemiga de la comunión con Dios. Se lo voy a volver a repetir. La religión es la mayor enemiga. Haga de cuenta que la religión es como cuando una pareja se separa. Y lo peor que puede hacer una pareja cuando se separa y tienen hijos de por medio es comenzar a indisponer a esos niños contra el papá o contra la mamá. ¿Qué es la religión? Le voy a contar qué es la religión. Por eso yo no soy una persona religiosa. Yo no soy religioso. La religión es algo externo, algo de mostrar. La religión nos enseñó que cuando llegamos aquí nos sucede lo que pasa con la película que más le gusta a mi hijo, Transformers. Nos transformamos. Entonces llegamos acá y todos nos volvemos Transformers. Nos ponemos en estado de robot cristiano. Entonces aquí todos somos lindos, maravillosos, porque eso nos enseñó que la religión es demostrar. La religión es momentánea. La religión te hace sentir que tú vienes acá y es un momento aburrido. A uno le enseñaron que buscar a Dios es aburridor. Eso es como, no, Dios mío, que ojalá pase rápido el tiempo. Ojalá el culto durara 45 minutos con todo y alabanza. Porque eso nos enseñó la religión. La religión es como la esposa insensata que cuando se separa de su marido coge al niño y le dice: es que su papá nos abandonó, es que con su papá no se puede hablar, es que su papá nunca tiene tiempo. Y ese niño crece pensando que eso es verdad. A nosotros nos enseñaron la religión que Dios está bravo, que Dios es distante. Yo no sé si usted lucha todavía con pensamientos como que a mí Dios no me oye. ¿A quién le pasa? A ver, vamos a ver la honestidad. A mí Dios no me escucha. Va a orar y siente que Dios está como bravo, ¿no? Como que Dios siempre está molesto, como que Dios sufre de Alzheimer, se le olvidan las cosas, como que Dios no está interesado en ti. Eso nos enseñó ¿qué? La religión. Entonces, yo les voy a ir enseñando algunas imágenes allí a lo largo de la predicación. Y yo le quiero contar a usted
que en el tiempo antiguo la religión encadenaba las Biblias. Usted tiene una Biblia hoy, usted tiene acceso a un libro que te habla de un Dios al cual queremos conocer. Pero hubo personas que no tuvieron acceso a ese libro. Hubo personas que tuvieron que pagar un precio muy elevado para que nosotros pudiéramos tener esa Biblia. Ahora, mi pregunta es, ¿usted lee la Biblia entre semana? Hoy estamos de honestos, ¿no? De sinceros. ¿Quién con honestidad le da pereza leer la Biblia entre semana? Levante la mano. Con honestidad. Uy, muy bien. Excelente. Alejandro, levántame bien la mano. Eso. Muy bien. Sin pena. No le dé pena. ¿A quién le cuesta? ¿A quién dice, ay, voy a hacer mi devocional? Coloca café, en mi caso no, coloca el café, coloca un cuaderno, en mi caso que yo todo lo resalto, entonces todos los resaltadores trae la Biblia. Yo tengo la Biblia pentecostal, yo tengo la Biblia de versión PDT, yo pongo un poco de Biblias y hasta ahí. Hay una lucha espiritual. Mire, usted puede coger a pasar canales y canales y canales de televisión y perder una hora y no ver absolutamente nada, pero no se aburre. Entonces la religión te enseñó eso, un Dios distante con el cual yo no me puedo relacionar, con el cual yo no puedo hablar, con el cual yo no le puedo contar mis cosas. Ahora mire lo que dice el versículo 7 de Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan, es que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Otra versión, si usted tiene la PDT, dice, no alarguen demasiado su oración. Dios habla hoy, dice, al orar no repitan palabras inútiles. Y la Biblia BPL dice, no se pongan a repetir palabras y palabras. Pero a nosotros nos enseñaron a orar así. Palabrería, palabrería, palabrería. Y sí, Señor, y ni siquiera soy consciente de lo que le estoy diciendo a Dios. Ahora, le voy a contar algo más. La mala mujer llamada religión, la mala mamá, nos habló mal del papá, de Dios. Y nos enseñó que había que tener un intermediario para poder llegar a Dios. La palabra sumo pontífice, yo ya lo he explicado antes, viene de lo siguiente, apúntelo por favor. La palabra pontífice significa pon, puentes, y faceres, constructor de puentes. ¿Qué es un sumo pontífice? Un puente entre el hombre y Dios. Sumo viene de la palabra máximos, que es lo más elevado. Entonces, ¿qué nos enseñó la religión? Que había que tener a alguien que intercediera por mí ante Dios. Y en ese caso, en muchas ocasiones, ese alguien era un cura, un sacerdote, un obispo, una persona que consideramos elevado. Pero lo lamentable de hoy en día es que ahora mucha gente cree que es que el pastor es el sumo pontífice ante Dios. Pastor ore, pastor esto, pastor lo otro. No, usted tiene comunicación con Dios. Pero ¿quién nos enseñó eso? La religión. Por eso la religión no es buena. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Usted aquí o aprende Biblia o aprende Biblia. Y vamos a leer muchos versículos, así que vamos a ir rápidamente. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y hay un solo ¿qué? Mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Cuál es mi mediador? Jesucristo hombre. Si hay alguien que está mediando por mí, se llama Jesús. Pero yo no sé si usted tiene la idea de que otro igual a ti es el que debe mediar ante Dios. ¿Quién nos enseñó eso? La religión. La religión nos enseñó que hay gente que es más digna que otros. Entonces normalmente la gente se siente poco digna y va y busca a alguien que cree que es superior para que le hable a Dios. Mire, el único que usted tiene que buscar para que le hable de usted a Dios se llama Jesucristo. De resto es cháchara, es cuento. ¿Sabe? La religión nos enseñó además esto. Hay una de las tradiciones religiosas que se llaman los indultos. ¿Qué son los indultos? Que yo iba y hacía algo y entonces alguien me decía, para ser perdonado debes hacer a cambio otra cosa.
En Roma hay algo que se llama la Scala Sacra. ¿Qué es la Scala Sacra? Es una escalera que supuestamente estaba en el palacio de Poncio Pilato cuando el Señor Jesús estaba allí, y la trasladaron a Roma. Esta Scala Sacra tiene 28 escalones, y la gente religiosa cree que si van y se ponen de rodillas en esa imagen, en esa escalera, Dios los va a perdonar a ellos. Entonces la gente va a Roma y se arrodilla en una escalera, creyendo que al estar arrodillado en una escalera voy a agradar a Dios. ¿Quién nos enseñó eso? La religión. Hablemoslo en otras palabras: vaya a Buga, vaya al Milagroso, suba a las Tres Cruces, vaya a Cristo Rey. Eso nos enseñó ¿qué? La religión. Ahora, hay dos personas que yo quiero mencionar en esta mañana, y se llama uno Casiodoro de Reina. ¿Usted tiene la versión ahí, Reina Valera 1960? ¿Quién la tiene? Levántela, levántela. ¿Por qué se llama Reina Valera? ¿Ah? ¿Por qué? Le quiero contar esto. Cuando la Biblia se escribía en latín, la Biblia era escrita en latín, nadie entendía lo que decía la Biblia. Así que un hombre llamado Casiodoro de Reina comenzó a traducir la Biblia del latín al español. Pero luego vino otro hombre llamado Cipriano de Valera y tomó la Biblia de Casiodoro de Reina y la compuso, o la tradujo mejor al castellano. Por eso se llama Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Mire la imagen que está en este momento en la pantalla acerca de un oso trepando un árbol. Esa imagen era la imagen original de la Biblia de Casiodoro de Reina. Se llamaba la Biblia del oso. Y esta portada es espectacular. A mí me gustaría tener una Biblia original, la Biblia del oso, así se llamaba. ¿Por qué? Porque en la portada había un oso tratando de alcanzar un panal de abejas, a comerse la miel, algo delicioso. O sea que cuando comenzó la Reina Valera, la Biblia del oso, la portada decía: mire, lo que este libro tiene es como la miel para un oso. O sea, no era un libro aburrido. La gente, cuando tenía una Biblia en sus manos, la atesoraba, decía: wow, yo quiero leer la Biblia. Sabe que la gente en los monasterios tenía que hacer fila para leer un pasaje de la Biblia, y atrás gente diciéndole: hágale rápido, muévase. Y nosotros tenemos la oportunidad. ¿Sabe cuánto costaría una Biblia hoy en día? Pagada al precio de la antigüedad, $20,000. El dólar está hoy por encima de los 3,000 pesos, 60 millones de pesos costaría una Biblia. Y las Biblias, usted consigue aquí Biblias desde 10,000 pesos. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Se la lleva a la casa y no la lee. Ahora, le voy a decir algo más. La religión, que es como la mala esposa, nos dijo: su papá está bravo. Yo conocí un caso de una mujer que a toda hora los hijos se iban a comunicar con el papá y decían: no le digas nada a tu papá porque tu papá se enoja. Cuidado, que es que tu papá es de mal carácter. Y ella se veía como la buena y el papá como el malo. Un día, uno de esos hijos se acercó a su papá. El papá notaba que sus hijos nunca se relacionaban con él, y un día ese hijo se acercó a su papá y le dijo: papá, tengo un problema. Y se sentó a hablar con su papá, y no encontró al indígena Chibcha que ella decía que era su papá, sino que encontró un tipo civilizado que le dijo: hijo, ¿y por qué no me habías contado? No, papá, tenía miedo. Y ese hijo descubrió que ese papá no era tan malo, ni tan villano, ni tan ausente como la mamá le había dicho. Exactamente ocurre con la religión. La religión nos dice: cuidado con Dios. Ay, donde usted le cuente eso a Dios. Ay, otra vez el mismo pecado. No, ya Dios está cansado de ti. Mejor dicho, ya Dios te puso una X. Ya Dios dijo: no lo intento más. Y yo noto en la Biblia que Dios siempre le ha hablado al hombre, siempre ha buscado hablarte, siempre. Hemos venido día tras día, domingo tras domingo, con una gran conclusión: Dios me habla. A veces yo le digo a la gente: y Dios me habló, y la gente dice: ¿y Dios te habló? Sí, lo anormal es que Dios no te hable. Lo anormal es que no escuches la voz del Señor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 1, versículo 16 y versículo 17.
Si no encuentra Génesis, hermano, me preocupa. Génesis capítulo 1. Y usted va a sacar su propia conclusión, porque es que yo no necesito defender la Biblia. La Biblia por sí sola se defiende. Dice la Biblia en Génesis 1, 16 y 17. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué estaba haciendo Dios? La creación. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre el día. Y sigue haciendo. Pero luego mire lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, habló Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen, y a imagen de Dios que lo creó, varón y hembra los creó. ¿Usted es imagen de quién? De Dios. Ahora, si tú eres como Dios, Dios quiere que tú hables con Él, te relaciones con Él porque te ama. Mire cómo le hablaba Dios de bonito a la gente. Génesis capítulo 1, ahí mismo, versículo, ahora pasemos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué va a hacer Dios con el hombre? Le va a ¿qué? Hablar. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios con el hombre? Hablándole. Mire lo que dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué está pasando aquí? Por Dios, una conversación. Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y dice el hombre, oí tu voz. En el original, en el diseño original de Dios, Dios te hizo y Dios me hizo para hablar con Él. ¿Por qué a nosotros nos parece una charrera venir a orar? Porque no hemos entendido el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Génesis, acompáñeme por favor, capítulo 6, versículo 13. Aquí Dios le va a hablar a otro hombre llamado Noé. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, ¿qué iba a hacer Dios con Noé? Le habló: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Yo los destruiré con la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios con Noé? Hablándole. En medio de una sociedad corrupta, Dios puede hablar. ¿Cómo estaba la tierra? Podrida. En medio de la sociedad que tenemos hoy, Dios puede ¿qué? Hablarte. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Una vez más Dios ¿qué? Hablándole al ser humano. Ahora, le voy a contar de alguien que es una persona que para mí es un desafío en cuanto al hablar con Dios. Se llama Moisés. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Moisés iba a hablar con Dios al tabernáculo, al lugar secreto. ¿Y sabe cómo llegaba Moisés? Su rostro resplandecía. La gente no lo podía mirar a él. Cuando Moisés salía de orar, su rostro era otro, tanto que Moisés tenía que ponerse un velo. La gente comenzó a ver que el hablar con Dios se le pegaba a Moisés. Le voy a contar esto: cuando usted habla con Dios se le nota. Uy, se le nota. El rostro de Moisés ¿qué? Resplandecía al hablar con Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo está mi comunión con el Señor? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿Para qué sirve hablar con Dios? Usted dirá, bueno, ¿y para qué? Sirve para muchas cosas. Deuteronomio
capítulo 9, versículo 13 y 14. Dios estaba molesto con el pueblo. Y habló Jehová diciendo, ¿estaba hablando con quién? Con Moisés. He observado a este pueblo y he aquí que este pueblo es duro ¿de qué? De cerviz. Ahora, eso que está diciendo la Biblia, las vértebras cervicales quedan aquí en el cuello. Cuando Dios está diciendo que eran duros de cerviz, es que a esta gente le costaba trabajo doblar su cabeza o humillarse delante de Dios. Era gente altiva. Entonces Dios le dice a Moisés, estoy cansado de esta gente. Mire, versículo 14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación más fuerte y mucho más numerosa que ellas. ¿Usted imagina esa propuesta? Uno pastoreando un poco gente dura y que venga Dios y que le diga, los voy a destruir a todos los rebeldes, los desobedientes, esos que te sacan la piedra. Hay algo que yo quiero contarle acerca de lo que hizo Moisés. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33 versículo 11. Éxodo 33, 11. Mire, era tan bonita la relación Moisés, Dios, Dios, Moisés, que mire lo que dice la Biblia. Y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo era la relación de ellos? ¿De hablar cómo? Face to face, cara a cara. Como le habla alguien a su amigo. Qué violento tener una relación con Dios así, cara a cara. Ahora usted se puede estar preguntando allí donde está, pero ¿cómo hago para tener una comunión cara a cara con Dios? ¿Sabe? Dios quiere, y yo se lo voy a repetir hasta el cansancio, Dios quiere relacionarse contigo, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte cosas, pero yo también tengo que poner de mi parte, porque cuando yo no pongo de mi parte, la Biblia dice que Dios esconde su rostro de mí. Miqueas capítulo 3 versículo 4. Miqueas 3, 4. Miqueas 3, 4. Los que tenemos bebés sabemos de lo que les voy a hablar. Hay un juego con mi hijo que lo practicaba cuando estaba más pequeño y era a las escondidas. Y no hay nada más tierno, más dulce que la inocencia de un bebé. De hecho, el hombre se iba y se escondía detrás de una cortina y se le veían por debajo de los pies. Y él pensaba que, de hecho, un bebé se tapa con una almohada o se tapa con una cobija y cree que ya está escondido, ¿no? Aunque el resto del cuerpo esté descubierto. Pero le voy a contar qué es que Dios esconda su rostro. Miqueas 3:4 dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis, ¿qué cosa? Malvadas obras. Esa es la versión Reina Valera. Ahora, dice otra versión, entonces clamaré a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Qué hará Dios? Esconderá el rostro. Entonces, observe esa imagen. Esconda el rostro de Dios, se esconde Dios. No significa que Dios no esté, es como el papá que se hace detrás de un árbol a ver a su hijo. Y el niño comienza a decir, papá, ¿dónde estás? Papá, y comienza a llamarlo. El papá tiene control del niño, pero el niño no sabe dónde está el papá. Eso ocurre cuando yo hago malas cosas. ¿Qué hace Dios? Esconde su rostro. Para siempre no, hasta que yo resuelva la situación. Ahora, algo que es muy poderoso de esconder el rostro es que Moisés era un profeta. El nombre profeta en el original traduce Navi. ¿Qué es Navi? Es alguien que Dios le habla tanto que puede decirle a otras personas lo que las otras personas no saben. Navi es una conexión, es un profeta. Y le quiero decir que la gente no sabe que Moisés fue profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que tiene mucha sensibilidad para oír la voz de Dios y poderle traducir a otras personas que no lo saben.
Pero si hablamos de profetas en la Biblia, está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está Daniel, está Oseas, está Nahum, está Jonás. Dios le ha hablado a mucha gente en la Biblia. Mi pregunta es, ¿por qué no te puede hablar a ti? ¿Por qué Dios no te puede hablar a ti? Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 2 versículo 23. Santiago 2:23. Dice la palabra del Señor: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo? Mire, ¿sabe cómo se quiere relacionar Dios contigo? Como tu amigo. Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Amigos de Él. ¿Quién tiene aquí un buen amigo? ¿Quién tiene el privilegio de un buen amigo? Levante la mano. Tener un buen amigo al que uno le pueda contar las cosas, al que uno le pueda decir todo, al que uno le pueda pedir un consejo, el que está incondicional. Cuando uno es amigo y al amigo le hacen algo, uno ¿cómo se siente? Mal. A uno le da piedra, a uno le da rabia, uno se incomoda por esa relación de amistad. Ahora dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 12 en adelante. Voy un poco rápido por el tiempo porque quiero que a usted esto le quede claro. Espero estarme haciendo entender. No, pastor, desde Génesis ahí me quedé. Mire lo que el Señor le va a decir a sus discípulos. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué quiere Dios? Que nos amemos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora mire la declaración del Señor Jesús a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué cosa no tiene el siervo? Revelación. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué tiene un amigo de Dios? Revelación. A esto quería yo llegar. ¿A quién Dios le revela sus cosas? ¿A quiénes? A sus amigos. Señor, ¿debo hacer este movimiento? No lo debo hacer. Revelación. Pero para recibir revelación tengo que tener una amistad con Dios. Yo tengo amigos que yo sé literalmente que si yo los llamo, ellos llegarían en cualquier momento. Pero le voy a contar algo. Yo puedo estar ocupado. Yo puedo estar atendiendo a quien sea. Yo puedo estar en una consejería. Yo puedo ir en el carro con alguien. De hecho, yo he ido en el carro con pastores y yo he tratado que mi hijo siempre esté allí. Yo he tratado que mi hijo Gianmarco esté siempre en conversaciones de adultos. Y le quiero contar una cosa. Yo puedo ir hablando con alguien muy importante, pero cuando mi hijo me dice papá, yo interrumpo lo que sea por escuchar la voz de mi hijo. Yo puedo estar hoy aquí, supongamos que mi hijo no está en este lugar, ahora sí está, y mi hijo me necesita. Le voy a decir esto: no hay en esta tierra, después de Dios y mi esposa, nadie más importante que mi hijo. Así que si yo estoy aquí y por alguna razón me llega un mensaje que mi hijo me necesita, yo tendría que decirle a ustedes: perdónenme, me tengo que ir. Mi hijo es para mí demasiado importante, aunque a veces él me interrumpa para preguntarme cosas que para mí no tengan sentido.
De hecho, yo he estado, como le digo, hablando con pastores o con otras personas y mi hijo se le ocurre cualquier cosa. Papá, y estamos hablando, entonces yo le digo, discúlpeme, ¿qué hijo? Papá, y los Transformers y Optimus Prime. Esa misma relación es la que tú tienes con Dios. Cuando tú hablas, ¿el qué? Te oye. Jesús dijo, cuando oró por Lázaro, le dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. El gran problema es que mucha gente va a orar creyendo que Dios no te oye. Hoy experimenté algo que cuando uno tiene un bebé lo vive mucho. Y es que uno aprende a oír el llanto de su hijo y a reconocerlo por encima de cualquier llanto. Yo sé cuando es Gianmarco el que está allá arriba gritando. Sé cuando es la voz de mi hijo. Y algo especial para los que van a tener bebés: el niño está dormido, usted se mete a bañar y de pronto en medio de la ducha usted escucha que su hijo ¿qué? Lo llama. ¿Qué hace uno? ¿Sale cómo? Corriendo. Yo desde que tengo a mi hijo no sé qué es dormirme profundamente una sola noche, porque uno se acuesta y los oídos están listos a escuchar que tu hijo te llame. Eso hace un buen papá. Un mal papá sigue durmiendo. Un mal papá no se levanta a cambiarle el pañal en la noche, no lo hace. Pero un buen papá está presto a oír la voz de tu hijo. Ahora escúchame, Dios está hoy presto a escuchar tu voz, a oírte. Dios quiere relacionarse contigo. Yo quiero, esto le suena loco, incómodo, molesto. Yo quiero que usted rompa de una buena vez esa distancia que puso la religión entre nosotros los hombres con Dios. Dios está cercano, más cerca de lo que tú piensas. Ahí está ¿quién? El Señor. No sé por qué se fue tan rápido el tiempo, pero vamos a hacer un ejercicio hoy. Cada palabra que sale de tu boca hoy, Dios la va a oír atentamente. Dios la va a escuchar. Si tú aprendes a orar, te voy a decir todo lo demás, todas las cosas en las cuales has estado patinando se van a resolver. El punto es aprender a orar. ¿Y orar es qué? Hablar con Él. A mí me fascina que yo puedo entablar conversaciones con mi niño de 3 años y medio. Me fascina oírlo hablar. Yo a él le doy el lugar, yo no le digo cállese. No, yo lo dejo que hable y que pregunte. Y hablamos, y cuando yo lo llevo al colegio, esos trancones que me tocan en la mañana, 1 hora o 1 hora y media he estado en un carro hablando con él. Y habla, 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 y habla. Y entre más habla, más me deleito escuchándolo. Yo no prendo el radio y digo, hijo, cállate, porque para mí es un placer oírlo hablar. Para Dios es un placer oírte hablar. Cuando usted entiende eso, usted va a orar. Usted no va a pasar un solo día sin hablar con su papá. Y la comunión va a producir ¿qué? Revelación. ¿A quién Dios le revela sus cosas? A sus amigos. ¿Y cómo se hace uno amigo con Dios? Pues a través de tener una comunión. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo.
La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.